¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Sobre la Mesa, una producción que, como ustedes ya saben, es realizada de manera conjunta entre el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante para el próximo año. Marcela, buenas noches. Hola Daniel. Sí, efectivamente vamos a estar hablando del tema de la participación política de las mujeres en las próximas elecciones a gobiernos locales. Para eso contamos para la entrevista con doña Eugenia Zamora, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, y para el panel de análisis vamos a tener a doña Gilda Villalobos, presidenta de la Red de Mujeres Municipalistas, y doña Vera Aguilar, que es especialista en género y desarrollo local. Con ellas vamos a estar entonces hoy en Sobre la Mesa. Como ustedes saben, entonces vamos a dar el pase para que veamos el reportaje que nos tienen preparados para el día de hoy. En nuestro país, como en muchas regiones del mundo, las mujeres han sido excluidas de las decisiones políticas, práctica que se remonta desde los inicios de la democracia en Atenas, donde solo los hombres eran considerados ciudadanos y las mujeres ni siquiera asistían a la toma de decisiones. La búsqueda de la participación de las mujeres en las decisiones políticas es un fenómeno relativamente reciente, que surgió en el siglo XX en muchas partes del mundo. En Costa Rica, su principal antecedente es la lucha y la obtención del voto femenino en 1949. Desde entonces, las luchas se han enfocado en buscar una participación en igualdad de condiciones para las mujeres. En 1988 se presentó a consideración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de ley denominado Ley de Igualdad Real para las Mujeres, cuyo objetivo principal era potenciar su participación en la política. Más recientemente, en el año 2009, se aprobó la Ley 8765, que busca la paridad de género en el nuevo Código Electoral. En esta ley se estipula que las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales deberán estar conformadas al menos por un 40% de mujeres. Hoy, muchas mujeres han logrado posicionarse tanto en los poderes centrales como a nivel municipal, pero siguen siendo una minoría. En las elecciones del 2010 no llegaron ni al 15% de las alcaldías, lo que refleja una participación todavía incipiente y los múltiples retos que enfrentan las mujeres para posicionarse dentro de este ámbito. ¿Cuáles son los principales retos que viven las mujeres municipalistas? ¿Hay discriminación política por razón de su género? La participación de las mujeres en las elecciones municipales se pone hoy sobre la mesa. Gracias por seguir con nosotros hoy conversando con doña Eugenia Zamora, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir algunas ideas sobre este análisis que haremos de la participación de la mujer en las próximas elecciones municipales del año entrante. Muy buenas noches, don Daniel. Al contrario, un placer y un honor estar acá para nosotros desde el tribunal. Siempre es muy importante aprovechar todos los espacios que nos dan ustedes, particularmente en este caso para hablar sobre la mujer y sus derechos político-electorales. Muchísimas gracias. Quiero empezar esta conversación citando a dos mujeres, Gabriela Mistral y Yoconda Belli, ambas escritoras, y cada una desde diferentes perspectivas. Gabriela Mistral desde la educación y el derecho a la instrucción de la mujer, y Yoconda Belli siempre reclamando la participación política de las mujeres, pero ambas llegan a la misma conclusión. Toda participación de la mujer siempre implica una transgresión. ¿Qué es lo que estamos transgrediendo en este país para que la mujer pueda participar políticamente de manera igualitaria? Bueno, imagínense esas dos mujeres, ¿verdad? Imposible comparar con los niveles de ellas, pero sí, claro, sigue siendo una transgresión, lamentablemente, en el sentido negativo de la expresión, la participación de la mujer en todos los ámbitos. Si usted se va a las cifras de la violencia doméstica, si se va a las cifras de la violencia sexual, si se va a las cifras de la subrepresentación femenina en los cargos de elección popular, es decir, en el ámbito político, si se va a las cifras de la economía,
los salarios diferenciados. Si se va a la última encuesta que se hizo sobre el uso del tiempo libre y ocio entre hombres y mujeres, todavía lamentablemente reclamar derechos en condiciones de igualdad es visto por las sociedades todas, no solo la costarricense. La parte buena es esa, que no tenemos el monopolio, digamos, del machismo y de la discriminación. La parte mala es que somos parte de esa situación. Sigue siendo una transgresión hablar de igualdad de la mujer. Todavía la igualdad de la mujer no es un valor socialmente universal, como si ya lo es, por ejemplo, digamos, la igualdad desde la Revolución Francesa, después la Revolución Americana, la Convención, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 48. Es decir, hoy, a pesar de que haya problemas en la práctica acerca de si somos o no iguales, pero se habla del hombre como un todo, un concepto holístico, y es su derecho a ser libre, a ser igual. No es lo mismo con las mujeres todavía en todos los planos. Así que seguimos siendo transgresoras cuando reclamamos derechos, claro, porque también implica pues el ejercicio del poder y la división de ese poder. Compartirlo es difícil. Claro, el siglo XX nos trajo una de esas primeras transgresiones, que es lograr la participación política de la mujer mediante el voto. Pero casi un siglo después, aún tenemos tareas pendientes para garantizar una efectiva e igualitaria, digamos, acceso de las mujeres a la elección de cargos públicos. ¿Cuáles son las principales tareas que el tribunal ha venido haciendo para garantizar ese derecho a que la mujer pueda participar en elección de puestos populares de manera igualitaria con nosotros los hombres? Con los hombres. Bueno, el tribunal ha tenido un papel muy importante, ¿verdad? Ciertamente acompañando luchas de todos los grupos, de las sufragistas, de las mujeres, tanto de organizaciones de sociedad civil como de instituciones del Estado. Pero el papel del tribunal ha sido muy importante por dos razones, creo yo, fundamentales. Una, porque ha podido ejercer esa atribución que le dieron los constituyentes originarios de ser la institución, en este caso el órgano constitucional, que puede interpretar de manera exclusiva y excluyente la normativa electoral. Normalmente esa interpretación de la norma en todos los países y en el derecho comparado constitucional la hace la Asamblea Legislativa. Pero a raíz precisamente de los hechos del 48, nuestro constituyente originario definió que fuera este nuevo órgano constitucional que se iba a encargar de los actos relativos al sufragio el que interpretara la normativa electoral. En este sentido, cuando el país conoce el proyecto de ley de igualdad real que se mencionaba ahora, aunque no se le llamaba paridad en ese entonces, pero realmente es la primera vez en el año 88 que se plantea la posibilidad de una paridad en cargos públicos de elección popular, porque la norma que se proponía, era una reforma al Código Electoral, decía que los partidos políticos deberían de incluir tantos hombres y tantas mujeres en las nóminas, es decir, en las listas de elección popular, como cuantos hombres y mujeres habían en el Padrón Nacional Electoral. Y ya entonces éramos 49, 51, 51, 49, va variando, pero esa es la tendencia universal. Eso fracasa porque se aprueba la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, pero se sacrifica el capítulo de derechos políticos, que irónicamente era el capítulo que le había dado origen al proyecto de ley. Después, en el año 92, una diputada presenta un proyecto para incluir la cuota y para que si esa cuota los partidos no la cumplen, la sanción sea la no inscripción de la nómina, con lo cual el partido queda fuera de la elección. Ella acaba de fallecer, por cierto, hace escasos meses, y también fracasa ese proyecto. Y en el 96, sobre la base de esas experiencias, el legislador finalmente aprueba el 40% de cuota, pero el legislador define el número de mujeres,
pero no dice a dónde hay que colocar a esas mujeres, es decir, no establece la ubicación en la lista. Y ahí entra el tribunal, esa es, digamos, su primera entrada muy importante en esta historia, porque en el año 99, a raíz de una consulta que hace la entonces... Solo para aclararle un momentito, cuando usted dice que los partidos no tenían obligatoriedad de colocar ese 40%, podría ser que colocaran una lista primero de hombres y luego la lista de mujeres. Es correcto. De hecho, la reforma se aprueba en el 96 y eso es lo que sucede en la elección general del 98. Eso se conoce en el argot popular como hacer la plancha, ¿verdad? Para colocarlas en el piso para hacer la plancha. Claro. Entonces, a raíz de una consulta que hace un partido político en el año 97, el tribunal se le pregunta primero, ¿verdad?, que si hay que ubicarlas en algún lugar, y por un voto dividido, mayoritariamente el tribunal dijo que no, que bastaba que se cumpliera el 40, que no importaba la ubicación. Y es hasta el 99 cuando la integración del nuevo tribunal cambia ese criterio del 97 y dice, no, un momentito, claro que solamente no basta con el número de mujeres, un 40%, sino que ese número tiene que ser colocado estratégicamente en puestos elegibles. Esa es la famosa resolución 1863 de septiembre del 99. Sí. Luego vino una seguidilla de resoluciones, por ejemplo, donde un partido le decía al tribunal, bueno, ¿y qué son puestos elegibles, verdad? Entonces el tribunal contesta, es el criterio histórico, es decir, el número de puestos que ha sacado su partido desde el 53 en el nuevo periodo constitucional a la fecha. Así se mide el promedio histórico. Luego otro partido dice, bueno, ¿y qué pasa con los partidos que somos nuevos? Evidentemente la colocación tiene que ser alternada, ¿verdad? Claro. Y esa experiencia del tribunal es la que hace que luego el propio tribunal en el año 2001 presente el proyecto de código electoral que después la Asamblea Legislativa aprueba en el 2009 y que incluye la paridad y la alternancia, es decir, paridad en el sentido que tiene que ir mitad y mitad, y alternancia de que no puede ser 50 arriba y 50 abajo, sino trenzada, claro. Uno y uno. Entonces, esa experiencia del tribunal, tanto en la interpretación de la reforma del 96, como después la introducción que hace el tribunal del criterio de posición en la lista, concluyen luego con la inclusión de este principio y de este mecanismo en el actual Código Electoral. Vamos a hacer una pequeña pausa ahorita y me gustaría regresar con usted para profundizar el impacto que ha tenido este sistema de paridad y este mecanismo de alternancia en la participación política de la mujer. Ahorita regresamos con ustedes, por favor, mándenos sus comentarios, háganos llegar sus consultas. Ya conocen las direcciones, nuestras redes sociales. Regresamos en unos segundos. Regresamos al programa Sobre la Mesa, hoy conversando con doña Eugenia Zamora, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, conversando sobre la participación política de la mujer en las elecciones del año entrante. Hace unos minutos usted nos decía que hay dos principales mecanismos que el tribunal ha venido, digamos, fortaleciendo e impulsando para garantizar este derecho que la mujer tiene: el sistema de paridad y el mecanismo de alternancia. ¿Nos podría profundizar en qué consiste cada uno y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la participación de la mujer? Bueno, importante señalar que la paridad, como decíamos anteriormente, se refiere al número de mujeres. Es decir, cuando nuestro legislador aprueba el principio de paridad, está diciendo que queremos igual número de hombres e igual número de mujeres. Por oposición a la cuota, por ejemplo, que es la que aprueba en el 96, donde tenía que haber mínimo, un piso mínimo de un 40%. Claro. Es decir, si una lista lleva 8 personas, el 40% iban a ser mujeres y el resto mayoritario hombres. Al hablar de paridad, 4 hombres y 4 mujeres. ¿Qué pasa en aquellos casos donde hay uno y uno? ¿Qué pasa en aquellos casos donde no son exactamente números pares?
Cuando son números impares, el artículo 2 del Código Electoral establece que evidentemente uno de los dos sexos al final repetirá, pero solamente repite uno, claro, ¿verdad? Es decir, nos va a quedar una persona de más en uno u otro sexo, pero solo una, claro, nada más, ¿verdad? Entonces no hay un desplome tan grande en ese sentido. El otro tema importante es que a la par del principio de paridad, el legislador aprueba la propuesta del tribunal e introduce lo que se llama el mecanismo de alternancia. Ese mecanismo es el que permite precisamente, porque la alternancia tiene que ver no con el número de mujeres, sino a dónde se van a ubicar. Claro, es la alternancia la que hace que sea trenzada la lista, 1 y 1, 1 y 1. Dependiendo de si usted empieza con mujer, sigue con hombre, luego mujer, luego hombre. Si empieza al revés con hombres, sigue mujer, luego hombre, luego mujer. Entonces, el otro tema importante es que tanto cuando el legislador aprueba la cuota, como ahora que aprobó la paridad y la alternancia en el 2009, en el caso costarricense, a diferencia de otros países, la paridad y la alternancia no se exigen solo en las listas de candidatos, se exige también en las asambleas de los partidos, claro, ¿verdad? En la estructura interna del partido, en los puestos de dirección del partido y en el dinero de la contribución estatal que se le da a los partidos para capacitación. La capacitación tiene que ser paritaria. Ese es el modelo que aprueba el legislador en el 2009 y que ha estado en prueba, ¿verdad? En prueba en el sentido de que lo venimos aplicando a partir de diciembre del 2010 y hemos tenido resultados diversos, en algunos campos muy buenos. ¿Cuáles han sido los principales resultados de esa elección del 2010? Porque hay otra experiencia legislativa en el 2014, ¿no? Son las dos que ha habido. Bueno, en capacitación los partidos solamente han podido utilizar un 10% del gasto electoral de 2010 a 2014. No han podido, digamos, hay una serie de problemas en el diseño también constitucional, pero lo cierto es que la plata de capacitación no le está llegando ni a los hombres ni a las mujeres. En el caso de los asambleístas o delegados y de los órganos internos partidarios, la paridad se ha aplicado a rajatabla. Y en el caso de las nóminas, es decir, de las listas de candidaturas, también se ha aplicado a rajatabla, porque la sanción es muy grave. Si el partido político no cumple con la lista, el registro electoral no la inscribe y el partido queda fuera de la elección. ¿Y el tribunal ha recibido algún tipo de denuncia, perdonen que le interrumpa, de partidos que intentan, digamos, ablandar esa aplicación rigurosa? Mire, hubo muchos amparos electorales del 2001 más o menos hasta el 2006 por ese tema. Pero en realidad, en general, ha sido a veces un error o una dificultad. Yo debo señalar, con la experiencia de estos años, que los partidos cumplen a rajatabla la elección paritaria en órganos de dirección partidaria, en asambleas partidarias y en las listas o nóminas. Digamos que el problema no está allí. Y debo quebrar una lanza por los partidos porque lo cumplen. Repito, porque la sanción, si no lo cumplen, es que arriesgan quedar fuera de la elección. Claro. Y ninguno ha quedado fuera, todos han podido participar. El tema es que en el año 2010 vimos un aumento importante en los cargos municipales de elección popular que se eligen por el sistema de representación o representativo. No así en los cargos de elección popular que se eligen por el sistema mayoritario, que es el caso de puestos uninominales, la alcaldía, los síndicos y las intendencias. Las cifras son muy diferentes para ese sistema que para el sistema representativo. Sin embargo, la crisis mayor se tuvo ahora en las elecciones de febrero del 2014, donde se repite para el sistema representativo una tendencia a la baja que ya se venía observando para regidoras en el ámbito municipal. Claro. Esperábamos con la paridad no llegar a 50 y 50, pero sí aumentar del 38,6 que teníamos de 2006 y de 2010,
digamos, a un 42, es decir, que se activara una tendencia que se iba a mover en 2 o 3 elecciones hacia el 50. No solo no fue así, sino que bajamos de 22 a 19 puestos diputadiles y bajamos entonces del 38,6 al 33%, después de haber sido en el año 2006 prácticamente el primer país de América Latina y tercero en el mundo en cifras. Hay varios factores que explican eso. Le iba a preguntar, lo que usted nos está queriendo decir es que la aplicación de estos dos mecanismos, ¿verdad?, la paridad y la alternancia, no han tenido el efecto esperado. No, digamos, en la elección de febrero del 2014, sí en la elección de diciembre del 2010, porque recordemos que no se aplica solamente a la elección de diputados, sino que también se aplicó por primera vez el sistema en la elección municipal. Pero en esa elección no se eligieron regidoras, porque se habían elegido todavía con las nacionales del 2010, de manera que en esta de febrero del 2016 es cuando por primera vez se aplicará la paridad a la elección de regidoras. Un sistema como el sistema electoral, como su propio nombre lo indica, es un conjunto de elementos. La paridad y la alternancia son 2 de los elementos del sistema. Claro. También en ese sistema tenemos el tipo de lista, que en el caso costarricense es cerrada, y eso es una ventaja para la paridad de género. Depende del tamaño de la circunscripción electoral, depende del número de electores, finalmente la votación del pueblo, ¿verdad?, el sufragio popular ejercido en las urnas de manera libre y secreta. Varios estudios nos están indicando que en esta elección, por primera vez, es la primera elección desde el año 53 en que se eligen el mayor número de diputados por subcociente. Recordemos que la mayoría de las veces los diputados salen por cociente, claro, ¿verdad? Y solo ese residuo mayor que queda hace que luego vayan al subcociente, los restantes, para efectos de ver ese subcociente cómo se asigna. Esta es la primera elección desde el 53 donde se asignaron más diputaciones por subcociente. Eso pareciera estarnos indicando una tendencia que ya venimos observando en nuestro país desde el 98, que es que pareciera que el sistema partidario se mueve hacia un sistema moderado multipartidario. Es decir, que quizá no nos dimos cuenta de que en un sistema bipartidista o de 4 partidos grandes, la cuota o luego la paridad operaban bien al salir diputados por cociente. Sí. Al moverse a más partidos pequeños que sacan más diputados por subcociente, ese sistema no operó tan así. Déjeme ver si le interpreto lo que usted nos está queriendo decir. En un sistema bipartidista hay más probabilidades que la participación política de la mujer se incremente. No, y en un sistema multipartidario hay otros elementos que hay que observar. La restringen. Exacto. Otro elemento que es en el que se ha centrado la mayoría de la gente, e inclusive hay 2 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa en este momento, es lo que se llaman los encabezamientos. ¿Qué pasó? Los partidos políticos cumplen la paridad en todos los niveles, pero en el código del año 2009 se discutió, el tribunal propuso que los encabezamientos de las listas fueran por rifa. El INAMO y la Defensoría de los Habitantes propusieron que fuera encabezamiento paritario, lo que se llama paridad horizontal. El legislador desechó a ambos sistemas, el del tribunal, el del INAMO y la Defensoría, y en el artículo 148 del Código Electoral volvió a repetir lo que decía el Código Viejo del 53. Los partidos políticos definirán el sexo de los encabezamientos. Claro. Entonces, la mayoría de los partidos, con excepción creo que de un partido, encabezaron las listas de diputados en todas las 7 provincias con hombres. Eso significó que conforme fueran saliendo por cociente, había más chance de que se eligieran hombres. Los primeros lugares, exactamente. Doña Eugenia, le agradezco muchísimo su tiempo. No, lamentablemente se nos quedaron los minutos y tenemos que ir a una segunda pausa.
Así que les agradecemos a ustedes la atención a esta primera parte del programa. No se vayan, ya regresamos con nuestro panel de discusión, con nuestra compañera Marcela Piedra y nuestras invitadas Hilda Villalobos y Vera Aguilar. Ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la participación política de las mujeres de cara a las elecciones de febrero de los gobiernos locales. Como les habíamos anunciado, para el panel de análisis contamos con la participación de doña Hilda Villalobos, que es presidenta de la Red de Mujeres Municipalistas del país, y además con doña Vera Aguilar, especialista en género y desarrollo local. Muchísimas gracias a ambas por estar acá. Bueno, un poco la magistrada de la entrevista planteaba, ¿verdad?, algunos elementos que se han presentado en las elecciones anteriores. Tal vez, doña Vera, a la luz de los resultados que se han dado en las elecciones municipales pasadas a nivel de paridad de género, ¿qué podríamos esperar para el próximo febrero? Bueno, en realidad esta va a ser la primera oportunidad donde todos los puestos de elección popular van a aplicar el principio de paridad y el mecanismo de alternancia. Entonces creo que podemos esperar mucho, deberíamos de esperar mucho en relación con la participación de las mujeres, porque realmente estos mecanismos han venido a garantizar y a implementar, a hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación, reconocido tanto en la Constitución, en el mismo Código Electoral y en diferentes normativas nacionales e internacionales. Entonces, realmente es cómo esa participación se hace efectiva y cómo las mujeres dejan de estar en suplencias para ocupar puestos de mayor importancia y de mayor ejercicio de un poder democrático. Doña Hilda, efectivamente, como estaba diciendo doña Vera y como se planteó la entrevista con la magistrada, tal vez el principal problema que se dio con las elecciones municipales pasadas es que hubo una concentración de mujeres en cargos de suplencia, ¿verdad? ¿Eso cómo lo podríamos explicar? ¿Y en qué lugares es que estamos en este momento las mujeres que todavía no han salido de sus cargos? Bueno, muy buenas noches. Lamentablemente, lo hablaba la señora magistrada, se cumplen con los requisitos, tenemos las leyes, tenemos las normas, tenemos los respaldos a nivel legal, pero los encabezamientos ha sido uno de los grandes problemas y lo tenemos en las elecciones pasadas, donde tenemos que las alcaldías en su mayoría fueron por hombres, un 10% fue solo de mujeres, igual las regidurías, un 39%, las síndicas igual, un 27%, un poco menos, un poco más, ¿verdad? Entonces tenemos que la mayoría ocupan suplencias. ¿Por qué? Porque en los encabezamientos también nos está sucediendo eso. Van hombres, lo mismo que ha pasado con las señoras diputadas, que también bajó el porcentaje. Entonces hay que trabajar eso y pienso, y ya lo han dicho la señora magistrada también, hay que trabajarlo desde los partidos políticos. Lamentablemente así es, tiene que haber voluntad de los partidos políticos para que en realidad se les dé ese espacio a las mujeres y ese derecho que les corresponde por ley, ¿verdad? Porque lo tenemos desde 1949, que se incluye en la Constitución el derecho de ser electas y de elegir. En el 1953 tenemos la elección ya de 3 diputadas. Entonces empezamos a dar un camino, a abrir camino, muchas mujeres que nos antecedieron hasta el día de hoy. ¿Qué esperamos para las próximas? Bueno, que mejore ese porcentaje, que de los 6,000 puestos y resto que se deben elegir, por lo menos lleguemos a la mitad. Claro.
lo mínimo. Lo mínimo. ¿Y cuál es la situación actual, doña Hilda, de las mujeres que están en los puestos locales? ¿Qué es lo que pueden encontrar las que vienen? Usted que tiene la experiencia y que además tiene la experiencia de las otras mujeres municipalistas que están en la red. Bueno, muchísimos obstáculos. Primero, esto que de los partidos políticos, ¿verdad? Si no se abren los espacios, no vamos a alcanzar muchos puestos a nivel local. Segundo, hay limitaciones de las compañeras, esto lo digo basado en un estudio que realizó la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas con varias mujeres del país, a través de una encuesta, a través de entrevistas, encuentran limitaciones en cuanto a presupuesto. Las mujeres no contamos, si no tienen un puesto a nivel laboral, tienen que verse sujetas, sumisas a que su esposo le financie esa parte. Los partidos políticos también no les colaboran con eso. La parte de capacitación, que sabemos que los partidos políticos cuentan con la parte de capacitación, no lo tienen, adolecen de capacitación en materia como de derechos, que los desconocen, en materia de leyes, en materia de presupuestos, de políticas públicas. Entonces, ya ahí vamos con varios puntos en desventaja. La misma mujer siente temores de ir a enfrentarse a un consejo municipal y lamentablemente vamos con un vacío de desconocimiento. Entonces, si es una mujer lideresa y si habla mucho y si propone y hace propuestas, es una mujer insolente. En eso nos enfrentamos en los consejos municipales. Si no levanta la mano, si no habla, es una tonta. En esos términos, así se habla en los consejos municipales. Se le minimiza el papel de la mujer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las instituciones que tenemos que ver en relación con el régimen municipal, como la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas? Bueno, en este momento estamos brindándole herramientas, les estamos dando capacitación, formación, de acuerdo a las necesidades que tiene las mujeres en las diferentes provincias. Porque la necesidad de una mujer del lado de Punta Arenas o de Guanacaste no es la misma necesidad que tenemos aquí a nivel central, porque la mujer aquí recibe mucha información, recibe capacitación y tiene un mayor acceso, ya sea por traslado o de la misma comunicación. Claro. Entonces los temas son totalmente diferentes, entonces estamos capacitando eso de acuerdo a las necesidades que ellas sienten. Doña Vera, ya, digamos, doña Hilda nos ha planteado como algunas limitaciones, pero ¿cuáles podrían ser, cómo se podrían identificar las principales limitaciones para un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres a nivel local, no solo como electoras, que en realidad ahí, ¿verdad?, es el ejercicio del voto tradicional, sino también como candidatas y como representantes electas? Sí, claro, hay obstáculos como en dos ámbitos. Pienso que en lo objetivo, lo que mencionábamos de los partidos, la falta de proyectar a las mujeres con todas sus capacidades y con todos sus talentos para que forman parte de esta democracia participativa, inclusiva, con mayor democracia. Y la otra parte que tiene que ver con aspectos subjetivos, ¿verdad? Las mujeres seguimos teniendo el recargo de lo doméstico, no tenemos suficientes recursos, no tenemos garantías para dar, las campañas cada vez son más caras, más mediáticas, requieren de muchísimo recurso, de muchísimo apoyo, apoyos familiares que se necesitan para poder dejar de hacer las tareas que se nos han depositado, ¿verdad?, socioculturalmente. El asunto también de cómo nos relacionamos, ¿verdad?, mujeres con hombres y entre las mismas mujeres. A veces hay falta de solidaridad, falta de apoyo. Y también se van creando redes y algunas buenas prácticas que se pueden ir también incorporando, que en este país o en otros países se han desarrollado. El asunto de una
apostar a una gestión con calidad. Es decir, que las mujeres que llegan ahí, como se diría popularmente, sepan a lo que van, ¿verdad? Que sepan que tienen que, además de capacitarse en lo político, tienen que capacitarse en aspectos de cómo dar una entrevista, cómo el manejo normativo mínimo que deben de tener, el código, por supuesto, ¿verdad? El código municipal y otras leyes que les pueden ayudar y que además son herramientas que ellas pueden usar y aplicar. Todo esto tiene que ver con esos obstáculos que enfrentan las mujeres, la descalificación, lo decía doña Hilda. Si una mujer propone algo realmente factible, viable, inteligente, pongámoslo así, muchas veces no es tomado en consideración. Pero eso mismo lo dice un compañero regidor y entonces es como la gran idea, sí, ¿verdad? Entonces ese poder de las mujeres incluso tiene que pasar, ese empoderamiento de las mujeres tiene que pasar por la palabra, por cómo ser asertivas, por cómo saber también discutir los temas con argumentos informados, estudiados y sólidos, para que también puedan tener una respuesta acorde con esas intervenciones. Gracias. Bueno, les recordamos que pueden enviarnos nuestros comentarios o preguntas por medio de redes sociales. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para continuar analizando el tema de la participación política de las mujeres de cara a las elecciones del próximo febrero. Gracias. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la participación política de las mujeres de cara a las elecciones de los gobiernos locales en febrero del próximo año. Antes de irnos a una pausa, estábamos hablando de, bueno, cuáles han sido todas esas limitaciones con las cuales las mujeres se enfrentan a la hora del ejercicio pleno de su ciudadanía. Tal vez, doña Hilda, nos podría dar algunos elementos de cuáles son las lecciones aprendidas que ustedes han logrado tener conforme, digamos, a la experiencia de todas las mujeres que son de la red de cara a mejorar esa participación o de aumentar esa participación. Bueno, de cara a mejorar hay muchísimas cosas por hacer, ¿verdad? Es un reto. Lo dije anteriormente, la capacitación y formación. Las mujeres lamentablemente tenemos que demostrar más que los hombres que sabemos. Nos cuestionan si conocemos o no sabemos y quizás muchos hombres han llegado sin saber. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es un reto para nosotras también. Tenemos que capacitarnos, queramos o no queramos. Tenemos que conocer de leyes antes de llegar, no de leyes profundamente como lo tiene que dominar un abogado, pero sí conocer cuáles son las leyes que se tienen que ver en el desarrollo de un consejo municipal o a nivel administrativo en una municipalidad. También lo que es el código municipal, ya lo nombraba la compañera, eso tienen que manejarlo, lamentablemente. Eso es como la Biblia que tenemos que manejar ahí dentro. Las mujeres tenemos que ir como más seguras a las cosas porque esa es nuestra forma de ser. Aunque podemos hacer múltiples funciones y múltiples trabajos, debemos de tener una seguridad antes de llegar ahí, porque eso es lo que se ha reflejado en el diagnóstico que hemos realizado. Recibimos acoso político también dentro de los... Entonces tenemos que ver cómo lo manejamos y ante cuáles entidades podemos acudir para que nos ayuden con relación a esto. Por lo menos por nuestra parte hemos buscado alianzas y no solo alianzas a nivel institucional, las tenemos con el IFAN, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con el mismo INAMO, las tenemos en diferentes áreas para formar a las mujeres. Esto a la luz de las elecciones del 2016, porque nuestra red está conformada de mujeres que están en este momento electas popularmente. Sí.
Entonces, antes no podemos preparar a las otras mujeres que van a ir, esto se tendrán que preparar a través de otras instituciones como el IFAN o la Unión o a nivel de los mismos partidos políticos, aunque es esa parte donde hay que trabajarlo. Prepararnos también las mujeres porque tenemos que pasar por un proceso a nivel de asambleas cantonales, porque los distintos partidos las realizan. Sí. Tenemos que prepararnos en esos procesos porque ya casi en algunos ya viene el proceso de inscripción, el buscar ese financiamiento también. Hay que prepararlo porque no es tan fácil. En uno de los partidos en este momento están cobrando para inscripción 300,000 pesos para una vicealcaldía, 100,000 pesos para una regiduría, 50,000 colones para lo que es síndicos, y eso sí es suplente. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver y analizar si podemos participar con esa limitante que tenemos. Claro. Y alianzas también de las mismas mujeres que han ocupado puestos que nos ayuden a capacitar a esas otras mujeres. Sí, en ese sentido, yo quería preguntarle a doña Vera, que también planteó el tema de las alianzas. Al ser las mujeres, digamos, las nuevas, las recién llegadas a la política, porque efectivamente en realidad es hasta el 49, que con la reforma, que empezamos, digamos, ya a ejercer una ciudadanía como electoras, ¿verdad? Porque ya es hasta, gracias a las cuotas y a la paridad, que hay más mujeres en puestos de elección popular, no tenemos, digamos, tan claro el tema del poder, del ejercicio del poder y el tema de las alianzas entre mujeres. ¿Por qué es importante eso de construir, digamos, alianzas entre mujeres, doña Vera? Bueno, es importante porque el ámbito político nació desde una lógica de la Ilustración, donde los iguales y donde los autónomos eran los hombres únicamente. Y esto ha calado en el ideario de las personas y ha separado el ámbito público, el ámbito simbólico público y el ámbito simbólico más privado, y categorizándolo antagónicamente entre un espacio masculino y un espacio más femenino, ¿verdad? Entonces, el ámbito político lleva el sello masculino, ¿verdad? Es un sello, y ha costado romper con esa cultura establecida, ya arraigada, tanto en los partidos políticos, con la misma cultura política de las personas. Entonces, realmente romper con esta... somos las recién llegadas, se dice, somos las que nos estamos dando cuenta que tenemos derecho a tener derechos, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque las lógicas femeninas y masculinas son muy diferentes, pero no por eso quiere decir que una sea mejor que la otra. Simplemente las mujeres, por nuestra socialización de género incluso, tenemos unas ciertas habilidades, desarrollamos ciertas habilidades para hacer análisis más detallados, más integrales, y eso complementa en muchas veces el quehacer también de la política, el quehacer en los órganos colegiados, llámense consejos, llámese asamblea legislativa. Son puntos de vista, aportamos desde nuestro ser mujer y desde nuestra visión de mundo. Sí. Y por eso es que enriquece también esa participación política. Doña Hilda, desde su experiencia, ¿qué acciones podríamos implementar dentro de los partidos políticos para aumentar la participación de las mujeres? Porque muchas veces, a veces lo que dicen los partidos políticos es que no hay mujeres, es que no quieren entrar las mujeres, es que qué difícil conseguir mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos, digamos, qué cosas podríamos hacer para cambiar eso? 3 ideas. Lideresas hay montones, con grandes capacidades increíbles. Claro. Increíbles. Creo que la mentalidad y dentro de los estatutos de los partidos debe incluirse ese encabezamiento de las mujeres, porque si seguimos dándole el encabezamiento a esos hombres, a los hombres, no vamos a lograr
alcanzar la cuota que en realidad nos corresponde, porque esa oportunidad no se abre aunque el derecho está. El trabajar, que realmente se trabaje esa capacitación, no solo a las mujeres, porque la sociedad está conformada de hombres y mujeres, pero que se le dé esa capacitación y esa formación tanto a hombres y mujeres, que se ha dejado de lado. Entonces, aunque ya las leyes están y todas las normas y las reformas están, hay un trabajo que sí se debe hacer desde los partidos políticos. Igual la conciencia misma de la mujer, de que tenemos la capacidad para hacerlo y que ejerzamos ese liderazgo que en realidad tenemos. Hay que tomar fuerza y hay que enfrentarnos a los diferentes procesos, pero tener esa capacidad y esa creencia de que lo puedo hacer porque tengo la capacidad de hacerlo, y recordarle también a las mujeres que el conocimiento es el que da el poder. Sí, claro. Para todos. El poder de tomar decisiones, el poder de defenderme, el poder de ir a discutir, el poder de ir a hablar en público, el poder de prácticamente todo. Sí, claro. Y doña Vera, desde la institucionalidad, ¿qué podemos hacer para acompañar a estas mujeres para que cada día lleguen más y más a los puestos de elección popular? Pues es muy importante la institucionalidad como especializada en el ámbito municipal. Está el IFAM, el Instituto de Fomento Municipal. Está también el INAMU, que tiene todo un programa, ¿verdad?, de ciudadanía participativa y además una instancia de formación para las mujeres. Los instrumentos legales que están ahí, pero es a través del Tribunal Supremo de Elecciones y a través de otras instancias, también promocionar que se cumplan, promocionar que esos que ya está ahí establecido realmente se dé en la práctica. Todo lo que tiene que ver con elaboración de políticas públicas, el fortalecimiento de la RECON, muy importante, y también creo que hay una instancia muy importante de mencionar, que son las oficinas municipales de la mujer, que existen en la mayoría de las municipalidades de este país, que puede servir de instancia técnica de acompañamiento a las regidoras, a la Comisión de la Mujer, que está establecida en el Código y que todo consejo debe de tener. Doña Ángela, ¿qué le podríamos decir a las mujeres que en este momento están pensando ingresar a los procesos internos de los partidos? ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, que tomen fuerza, que podemos hacerlo, somos parte de la gobernabilidad de este país. Si queremos un país más democrático para nuestros hijos, para nuestros familiares, para toda la sociedad, debemos seguir luchando porque alcancemos la verdadera cuota, un 50 y 50% en los puestos de poder, para ejercerlo en todos los niveles, que tenemos que prepararnos, porque así no se nos está exigiendo en este momento, no porque tengamos la capacidad, que creamos en nuestro sistema, que nuestro país ha logrado muchísimas leyes para fortalecer esa participación política, y que nos corresponde a cada uno de nosotros desde nuestros puestos ejercerlo y exigirlo. Si no lo hacemos nosotras mismas, no lo vamos a lograr. Entonces mi motivación más que todo en esta noche es decirle a la mujer: tenemos una gran responsabilidad en la democracia de este país, ejerzámosla y sigamos luchando por lo que queremos, lo podemos alcanzar. Luchemos por esos puestos a nivel local, porque es desde ahí donde podemos cambiar la sociedad. Nosotras empezamos desde comités de deporte, desde asociaciones de desarrollo, desde patronatos en las escuelas. Entonces desde ahí nos vamos formando, porque ya ese es nuestro espíritu, el colaborar y el de servir siempre a la sociedad, pero también debemos de ocupar también puestos de decisión.
Muchísimas gracias a doña Hilda Villalobos, presidenta de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, y a doña Vera Aguilar, especialista en género y desarrollo local, y bueno, y a la magistrada doña Eugenia Zamora por haber participado hoy. Les recordamos que hay repeticiones del programa los días domingo a mediodía, los días sábado a las 8 de la noche y los días lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les invitamos a más y más mujeres a participar, no solo como electoras, sino también como candidatas en estas elecciones municipales. Daniel. Gracias, Marcela, y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes que siempre, cada semana, a la misma hora, nos están sintonizando. No se pierda una edición del programa Sobre la Mesa en la siguiente semana, que estará sin duda buenísima. Nos vemos pronto. Buenas noches.